Bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez. Les saludo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y continuando con este tema que ha sido de bendición, el encontrar a través de las escrituras las definiciones correctas acerca de quién es Jesús. Pues esto se debatió por tantos siglos. Nosotros tenemos a la bienaventuranza de haber nacido después de que la escritura tuvo su desarrollo y nos llegó como lo que llamamos hoy la Biblia. Unas generaciones no gustaron de eso y vivieron siempre en la incertidumbre, llevados de un pensamiento a otro, y así murieron. Nosotros ahora no tenemos excusa porque las escrituras nos brindan luz sobre todo lo que es lo que se nos ha permitido conocer de Dios, lo que Dios nos ha dado para dar a conocer. Y hoy hablaremos acerca de ese Jesús que tiene las mismas prerrogativas de Dios, puesto que era Dios. Pero es interesante que usa esas prerrogativas o esos derechos en su humanidad. Una cosa es después de la resurrección, en donde para los apóstoles no había ninguna duda de quién era Jesús, si la tuvieron mientras estaban en el ministerio. Pero durante ese trabajo de Jesús entre nosotros en la tierra, sí dijo cosas que eran muy claras en cuanto a su naturaleza divina allí. Así que las escrituras no solo otorgan a Cristo los atributos de la deidad, sino también le conceden a Jesús unos derechos que son exclusivos de Dios. En ese culto ritual del templo, acompañado de sacrificios continuos, ovejas, becerros, palomas ofrecidas por los pecados, Jesús se atreve a decir a los hombres, tus pecados son perdonados. Debemos entender que eso era un escándalo, era una herejía a ese sistema de expiación vigente. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, se relata que Jesús sanó a un hombre paralítico. Antes de efectuar la sanidad, Cristo dijo al enfermo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los judíos que estaban allí presentes, bueno, se asombraron al oír esa declaración de Jesús y dijeron, ¿por qué habla este hombre así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los judíos reconocieron que Jesús estaba ejerciendo un derecho que solo le correspondía a Dios. En Marcos 2:10, Jesús declara que él posee esa autoridad. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice él. Sana al paralítico. Si solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados y Jesús afirma poseer esa autoridad, pues puede decirse que Él es Dios. O como creían los judíos, también puede pensarse que Jesús estaba blasfemando. Jesús no solamente perdona los pecados esta vez, sino otras veces, y muestra el poder de Dios para que no quede solamente en palabras, porque cualquiera podría mencionar esta frase, pero no cualquiera podría afirmar mediante las sanidades y los milagros que lo que se estaba diciendo venía de parte de Dios. Así que lo que Jesús está haciendo allí es propio de su naturaleza divina. Por otro lado, todo estudioso de las Escrituras sabe que Dios exige que se le adore solo a Él. Adorar a cualquier otro ser o cosa se llama idolatría. Desde Éxodo 20, Deuteronomio 6, se establece ese principio. Y esto se le dice a Israel que estaba rodeado de culturas paganas. Jesús reconoció esa verdad durante su vida terrenal. Recuerde que cuando fue tentado por el enemigo, por Satanás, Cristo responde, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La referencia es Mateo 4:10. De modo que habría sido deshonesto que Jesús hubiese aceptado la oración de los hombres a menos que Él fuese Dios. Y por lo tanto era merecedor de esa adoración.
Lo cierto es que Jesús aceptó el ser adorado como solamente Dios puede ser adorado. Bueno, Mateo 2.11 nos habla de los sabios del oriente cuando vinieron a ver al rey que había nacido y dice literalmente postrándose, lo adoraron. Esto fue en la infancia, pero también hablamos de la época de Jesús como hombre adulto. Los discípulos que estaban a punto de perecer en el mar de Galilea y fueron rescatados por el Señor, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14:33. Y hay otra referencia, el ciego de nacimiento, a que Jesús sanó, también se postró y adoró al Señor. Juan 9:38. Recuerde que es y postrado. El hecho de la postración de las rodillas al piso, la cabeza inclinada, es un signo de adoración. Y Jesús no lo rechazó. Las mujeres a las que Jesús se manifestó después de su resurrección abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:9. Y antes de Jesús subir a la gloria, Jesús se reunió con sus discípulos en el monte de los Olivos y dice la escritura, Lucas 24:52, que ellos le adoraron. Así que es importante notar que en ninguna de las ocasiones que he mencionado hubo protesta alguna por parte de Jesús para decir no. Aquel que había venido a cumplir la ley, entonces hubiese violado el primer mandamiento del decálogo de haber sido un simple hombre que hubiera dicho esto. La realidad es que Cristo aceptó el ser adorado porque como Dios, Él es digno de ese honor. Y estamos hablando en un tiempo de la humanidad y también de la resurrección del Señor. La escena que aparece en el libro de Apocalipsis no puede ser más elocuente y bella. Allí se le muestra a Juan un cordero que fue inmolado y que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La figura de Jesús como una oveja degollada, pero llena de gloria. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 12 y 13. Este cuadro en Apocalipsis es muy singular porque está el Dios Padre sentado en el trono y al Hijo, el Cordero, que reciben adoración y alabanza. Sabemos que estas cosas no caen bien a algunos que todavía tienen un pensamiento de que Jesús es una creación de Dios. Pero Jesús es Dios. Lo muestran estos pasajes y la evidencia histórica de los apóstoles y todo lo que se escribe sobre Jesús es cierto. Y otro punto que quiero tener aquí antes de cerrar el tema y que ya he mencionado es que ese Jesús, Cristo, ese creador y el que sustenta todas las cosas. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. De modo que para el estudiante de las Escrituras, el universo es el resultado del poder creador de Dios. Juan 1:3 dice que esa obra es atribuida al Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es el creador. Se caería un absurdo en pensar que el Verbo se creó a sí mismo, o que el Verbo fue creado. El pasaje de Colosenses, recuerde que Colosenses está escrito a una cultura de hermanos que han llegado de sus estratos de idolatría, del tema de los dioses griegos, de los dioses romanos, de las propuestas que habían en esa época acerca de los creadores del universo, del mar, de la tierra, etcétera. Pablo, por el Espíritu Santo, cree que es justo decir con claridad acerca de Jesús que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él
se mueven, subsisten, viven, están unidas. Cristo no es tan solo el creador, sino también el que sustenta todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Cristo es el sustentador por cuanto ha preservado todo lo que Dios creó. La evidencia de la Biblia no deja lugar a duda de la naturaleza de la persona de quien es Jesús. Y los títulos usados a su persona, los atributos que demostró, las prerrogativas de las que hizo uso durante su ministerio, nos dejan de manifiesto que Jesús fue más que un simple hombre. Debe aceptarte que Jesús, por las cosas que hizo y por las que dijo, demostró que era Dios manifestado en carne. Cristo tuvo poder sobre la naturaleza, sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas del cielo, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos y para juzgar a la humanidad, para perdonar los pecados, para condenar y dictar sentencia sobre aquellos que no se arrepienten, para dar galardón cuando venga nuevamente. Así que estos pasajes que hemos leído y otros nos pueden dejar tranquilidad y claridad acerca de quién es Jesús. A la pregunta de quién dice la gente que es Jesús, pueden haber diversas respuestas. Jesús es mostrado de una manera moderna, se muestra de una manera novelesca, se muestra también de una manera política entre las culturas. Jesús es solamente un hombre sabio. Que la gente diga quién es Jesús es entendible, pero aquellos que estamos en la cercanía de la Escritura, digamos que Jesús es Dios, eso es muy relevante. Es muy relevante porque en eso descansa nuestra fe como creyentes cristianos, sabiendo que tenemos redención por alguien que solo puede salvarnos, que es Dios. Gracias por compartir estos temas y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.